Muy buen día, sean bienvenidos al video de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tipos de diodos y todos los que existen en electrónica. Existen varios tipos de diodos que estos pueden tener ciertas diferencias, tanto en su aspecto físico, o sea cómo se ve, también en su construcción y algunos que están hechos especialmente para trabajar en ciertas condiciones. El primer tipo de diodo que vamos a ver es el diodo detector, cuyo símbolo es el que nosotros observamos en la pantalla. Estos están diseñados para trabajar en circuitos de muy baja corriente. Tienen una capacidad máxima de 150 miliamperios y una potencia máxima de 500 miliwatts o milivatios. También tenemos lo que es el diodo rectificador, que estos son los diodos que vimos la semana pasada, que pueden transferir lo que es una corriente eléctrica desde el ánodo hacia el cátodo, y si nosotros invertimos esto, nosotros no vamos a poder transmitir una corriente de un punto a otro. Acá tenemos entonces cómo nosotros observamos los diodos rectificadores en la vida real y también su símbolo. También tenemos los diodos Zener. Los diodos Zener se caracterizan por permitir el flujo de la corriente inversamente. Quiere decir que si lo conectamos de manera inversa también puede transmitir una corriente, pero esta corriente se vuelve una corriente con un voltaje constante. Quiere decir que un voltaje que se mantiene siempre en su mismo valor. Pero también nosotros podemos transmitir una corriente si lo conectamos de manera directa, quiere decir conectando el lado positivo desde el ánodo y transmitiéndolo hacia el cátodo. También tiene un funcionamiento normal como un diodo rectificador. Acá tenemos la ilustración y el símbolo que representa al diodo Zener. Luego tenemos el diodo emisor de luz, más conocido como diodo LED. El diodo LED convierte la energía eléctrica en energía lumínica. El diodo LED también únicamente permite el paso de la corriente cuando está conectado de manera directa. O sea, en el ánodo tiene corriente positiva, mientras que en el cátodo los electrones pasan al siguiente componente. Si lo conectamos de esta forma, el diodo LED sí va a funcionar y va a producir la luz. Pero si lo conectamos de manera inversa, no permite el paso de la corriente. Acá tenemos entonces el símbolo del diodo LED, que es similar al diodo rectificador, con la única diferencia que posee estas dos pequeñas flechitas en la parte de arriba. Diodo de corriente constante. Este tipo de diodo, también conocido como diodo de regulación de corriente o diodo de limitador de corriente. Este tipo de diodo permite el paso de la corriente, pero manteniendo un valor adecuado. Quiere decir que su funcionamiento principal es la de regular la cantidad de corriente que pasa a través de un circuito. Acá tenemos entonces el símbolo y también su forma real. El diodo Schottky. Los diodos Schottky, también conocidos como diodos de recuperación rápida o de portadores calientes, tienen una composición de silicio y se caracterizan por una caída de voltaje muy pequeña, aproximadamente 0,25 voltios o menos, y por tener una respuesta muy rápida. En pocas palabras, el tiempo de conmutación es muy corto. Quiere decir que estos tipos de diodos pueden transmitir la corriente de un punto a otro de manera muy rápida y consumen muy poca cantidad de voltaje. El diodo Shockley es un tiristor con dos terminales. Actúa como un interruptor. Está abierto hasta que la tensión aplicada alcanza un cierto valor, entonces se cierra y permite la conducción. La conducción continúa hasta que la corriente se reduce por debajo de un valor específico. Quiere decir que este diodo únicamente permite el paso de la corriente cuando se supera cierto valor y cuando también el valor del voltaje disminuye. Quiere decir que depende de la tensión o del voltaje que se le aplique. También tenemos el diodo de recuperación de paso. Este diodo de recuperación también se le conoce como diodo de almacenaje de carga, y esta tiene la característica de almacenar cierta carga dentro de su estructura y luego
transmitir esa carga hacia el cátodo, y esto produce cierto pulso eléctrico. Diodo de túnel, también conocidos como diodos Esaki, son utilizados como interruptores de alta velocidad. Estos dependen del voltaje que se le aplique y pueden cambiar su rango de resistencia. Si aumentamos el voltaje que le aplicamos, la cantidad de corriente que ésta puede transmitir disminuye. También tenemos el diodo varactor. El diodo varactor, también conocido como diodo varicap o diodo de sintonía, actúa como un condensador variable, y este tipo de diodo puede cambiar su capacitancia aunque la cantidad de voltaje que le apliquemos sea constante. Quiere decir que si nosotros le aplicamos un voltaje que no cambia, este diodo tiene la capacidad de poder cambiar ese valor. El diodo láser. El diodo láser son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja, la cual tiene las características de estar fuertemente concentrada y enfocada, coherente y potente. Este tipo de diodos nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, en los controles remotos, también en los apuntadores láseres que nosotros podemos encontrar en algunos dispositivos, que estos emiten una luz roja y esas las concentran en un solo punto. El símbolo de este tipo de diodo láser son los que vemos a continuación, con estos pequeños símbolos en la parte de arriba, y como lo vemos en la realidad son de esta forma. También tenemos los diodos de supresión o tensión transitoria TBS. Un diodo de supresión de tensión transitoria o TBS es un dispositivo eléctrico diseñado para derivar o desviar los picos de tensión lejos de un circuito para protegerlo. También son útiles para proteger los circuitos de las descargas electrostáticas. Quiere decir que el funcionamiento se basa en que estos diodos pueden desviar la corriente cuando aumenta, protegiendo así los componentes que están conectados. Acá tenemos los dos símbolos que pueden representar a este tipo de diodos, y acá tenemos su forma real. Diodos dopados de oro. Como el nombre lo dice, esos diodos son dopados con oro, teniendo la ventaja de que el oro es un excelente conductor y por lo tanto permite que los diodos tengan una respuesta muchísimo más rápida y mejor. El diodo Peltier consiste en la unión de dos terminales de un semiconductor. Genera un calor que fluye de un terminal a otro, teniendo en cuenta que el flujo de calor se realiza en una sola dirección, que es igual a la dirección del flujo de corriente. Este calor se produce debido a la carga eléctrica producida por la combinación de portadores de carga minotaria. Quiere decir que este tipo de diodos Peltier basa su funcionamiento en la producción de calor cuando la corriente pasa a través de su estructura. Diodo de cristal, o también conocido como bigotes de gato, es un diodo de contacto. Consiste en un cable de metal afilado presionado contra un cristal semiconductor. El cristal semiconductor actúa como un cátodo y el alambre metálico actúa como un ánodo. Estos están obsoletos, quiere decir que ya no se fabrican. Los diodos de avalancha pueden conducir corriente eléctrica si lo conectamos de manera inversa, pero estos deben de funcionar bajo cierto rango de voltaje. El funcionamiento es similar a los diodos Zener. Rectificador controlado de silicio. Consta de 3 terminales, ánodo, cátodo y una puerta. Es similar al diodo Shockley. Es utilizado para fines de control cuando se aplican pequeños voltajes en un circuito. Entonces, en este caso tenemos este tipo de diodos que cuentan con 3 terminales o 3 pines de conexión, tal y como lo vemos en esta ilustración. Tenemos su respectivo ánodo, su respectivo cátodo y una puerta para la conexión de otra línea de corriente. Tenemos los diodos de vacío. El diodo de vacío fue el primer avance de las válvulas eléctricas. Se trata de un tubo de vidrio al vacío conteniendo 2 electrodos. Acá tenemos entonces lo que es el símbolo de este tipo de diodos de vacío y como nosotros lo observamos en la realidad. Los diodos PIN
se utilizan normalmente como resistencias variables de voltaje. Quiere decir que tienen la capacidad de poder cambiar el valor del voltaje que se le aplica. Vemos acá el símbolo del diodo PIN y también cómo lo observamos en la realidad. Ahora tenemos los diodos GUM. Cuando aumenta la tensión en el circuito, también aumenta la corriente. Después de cierto nivel de voltaje, la corriente disminuirá exponencialmente. Quiere decir que estos diodos tienen la capacidad de disminuir de manera exponencial la corriente que pasa a través del diodo. Ahora tenemos el fotodiodo. Cuando un haz de luz de suficiente energía incide en el diodo, excita el electrón dándole movimiento y crea un hueco con carga positiva. En otras palabras, el fotodiodo es un dispositivo sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja. Por lo tanto, es un diodo con sensibilidad a la luz. Quiere decir que este tipo de diodos pueden cambiar su estado de permitir el paso de la corriente o no permitirla al momento de estar en contacto con cierta luz visible. Acá tenemos entonces el símbolo de estos diodos y también cómo nosotros lo observamos en la realidad. Actividad. Para la actividad de esta semana van a realizar un álbum con los tipos de diodos que vimos en este video. Únicamente deberán de colocar el nombre y el símbolo de cada uno de los diodos. Esto ha sido todo por esta semana y recuerden que si tienen dudas pueden hacérmelo llegar con un mensaje o un comentario a través de las redes sociales. Recuerda que también puedes hacer la descarga de la aplicación Programas de Aulas Técnicas y Tecnológicas. Búscala en Google Play como ATT o también copiando el siguiente link a tu navegador. También si posees una aplicación de escáner de códigos QR, también puedes escanear el siguiente código para poder hacer la descarga directamente a tu dispositivo. En la aplicación encontrarás este mismo video, así como todos los videos anteriores y también contenido de apoyo para tu curso.